Bueno, queridos suscriptores, bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal en Finanzas, Diego Arévalo, consultor financiero. Y una vez más quiero comenzar, como siempre, agradeciéndoles toda la interacción que han tenido con el canal. Les agradezco los comentarios, las suscripciones, el compartir los videos. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado, pero no estrictamente financiero. Vamos a hablar de educación, ¿vale? Las semanas pasadas, hace 1 o 2 semanas, vino uno de los colombianos. Yo creo que de los colombianos y de las personas más brillantes que ha dado esta belleza tierra, que es el doctor Ginás, el neurocientífico colombiano, experto en el cerebro humano. Recuerden que por allá en la década de los 90, faltándole un año al gobierno de César Gaviria se le prendió el bombillito y dijo: hagamos una comisión de sabios para que nos digan qué hacer con la educación. Y convocaron a Ginás, García Márquez, Pata Arroyo, historiadores, y crearon algo que se llamó la Comisión de Sabios. Esa Comisión de Sabios buscaba generar un documento o unas ideas base para mirar qué hacer con la educación, ¿sí? La semana pasada también tuvimos algunas protestas en cuanto a la educación pública, que hay que defender y hay que estar siempre apoyando la educación pública. Un país necesita educación pública. Recuerden que Ginás siempre ha estado a favor de la educación. Ayudó a fundar Maloca, consiguió por allá en China un dinosaurio que donó y un montón de cosas. Bueno, pero para ver eso, vamos a hablarlo en 3 libros básicamente, y vamos a arrancar con uno. Aquí tengo mi ayudante, muy bien, mi sobrino Felipe. Vamos a hablar de un libro, Nos pintaron pajaritos en el aire, Juan Pablo Calvás. Y este hombre, ¿qué hace? Coge y dice: miremos lo que nos han prometido los presidentes en los últimos, di tú, 40 años, 4 decenios, a ver si nos han prometido las mismas cosas ya han cumplido. Entre ellas, un tercer canal de televisión, el túnel de la línea, el canal interoceánico que reemplazaría el canal de Panamá, es decir, entre el Chocó y Urabá antioqueño, ahí un canal. Y vaya cosa, invertir en ciencia, educación y tecnología. Vamos a verlo acá, página 120. Dice: en 1994 el porcentaje del PIB que se invertía en ciencia, tecnología e innovación era aproximadamente el 0.4%. Las recomendaciones hechas por la comisión de sabios que le venía hablando, proponían alcanzar a mediados de la década del 2000 una inversión superior al 2%. Estaba en el 0.4 y queríamos una inversión del 2%. ¿Qué creen que pasó? Claro, los gobiernos de la década de los 90, del 2000, ya estamos llegando al 2020, ¿qué hicieron? No, señores, no acertaron, lo rebajaron. Leamos. La situación siguió siendo tan lamentable que en el 2016 la inversión total en ciencia y tecnología llegó apenas al 0.2%, y eso ayudándole. Ahí como cuando uno, profe, ayúdeme a papajar la nota, no alcanzó al 0.2, pero digamos que el 0.2, mejor dicho, una absoluta vergüenza, dice Calvás. Es decir, está en el 0.4, la Comisión de Sabios dijo subámoslo al 2, y los gobiernos dijeron más bien para el 0.2, o sea, le bajaron la mitad del presupuesto de educación. ¿Y por qué hacen eso? ¿No se supone? De hecho, Ginás la semana pasada que estuvo acá dijo: hay que decirle a los políticos que hay que educar al pueblo, que esa es la mejor inversión. Pero es que a los políticos colombianos no les interesa educar al pueblo, porque la educación es el mejor resorte, el pasaporte a una mejor educación, y ellos no quieren un pueblo reflexivo ni un pueblo empoderado y educado, porque perderían sus privilegios de élite. Para eso les tengo una excelente ejemplo de por qué los políticos no quieren educar a su pueblo. Vamos a verlo en uno de los libros, gracias Felipe, teneste, que a mí más me gusta, uno de mis libros favoritos y que hemos hablado mucho en el canal, ¿Por qué fracasan los países? Y lo vamos a hablar con el ejemplo de Venecia, que está en la página, si no mal me equivoco, es el capítulo 6, en la página 185. No se los voy a narrar, solamente se los voy a narrar, no se los voy a leer. ¿Qué pasa? Dice Acemoglu y Robinson, los autores del libro, que Venecia tuvo una oportunidad de oro para ser una de las potencias. Resulta que por allá en 1500 y pico, hace mucho tiempo, tuvieron una innovación, no en un aparato, un dispositivo, sino un contrato, la comenda. ¿Qué era la cosa? Había un comerciante rico, un señor ya digamos pensionado de bastante edad, que tenía billete. ¿Y qué pasaba con el hombre? Había gente, jóvenes que querían hacer fortuna, decía: venga, patrocínenos la expedición, nosotros vamos y compramos productos, los traemos acá y nos dividimos la comisión de lo que pasa. Les empezó a ir bien y empezó a haber una nueva clase social emergente, que eran los comerciantes de esta comenda. ¿Y qué pasó cuando ellos tuvieron ese billete? ¿Qué creen que lograron? Bueno, oiga, ya que estamos mejor económicamente, ¿cómo ayudamos a los demás? ¿Y por dónde se ayuda a la gente? Por la política.
Entonces empezaron a hacer presión y a tratar de ser miembros del Gran Consejo del Congreso en esa época y lo lograron posicionarse. Pero ¿qué creen? La élite que estaba apoderada de ese consejo no quería nueva gente ahí, ni más faltaba, no iban a perder sus privilegios, su poder y el control económico, eso no lo iban a permitir. Entonces, después de mucho rifirrafe aquí y allá, hicieron dos cosas los anteriores. Uno, dijeron, mire, para poder ser congresista o concejal o lo equivalente a eso, para que me entienda, para que sea claro, ahí está y lo explica bien cómo eran los procedimientos y la lucha, lo dejo para que lo lee. Dijeron, pues usted puede estar aquí sentado, necesita que su papá o su abuelo haya sido a usted mismo, es decir, haya tenido sangre azul, por decirlo de alguna manera, que haya tenido un ancestro ahí, y ahí lo eliminaron. Y apenas volvieron a tener el poder otra vez del Gran Consejo, que hicieron, declararon ilegal la actividad de comercio o la encomienda. Dijeron, esa vaina no más, ¿cómo así que la gente está haciendo plata? No es que si la gente hace plata, se eduque y nos quita a nosotros el poder, y cerraron esa vaina. Y por lo tanto cerraron la fuente, por lo cual muchas personas estaban subiendo su calidad de vida, eso. Y Venecia entró en un declive. Entonces a los políticos y a las élites no les conviene un país empoderado, un país reflexivo, ni más faltaba, eso no va a pasar. Entonces está muy bien que defendamos la universidad pública, pero créame que si uno permite que los políticos, es muy chévere, que es más educación, que me eduquen. Si uno realmente quiere defender la educación pública y la educación, ¿qué tiene que hacer? Educarse por sí mismo, no permitir o esperar que venga el Estado a educarme, porque lo va a hacer o de mala gana y de mala educación. Y les voy a tener un ejemplo bellísimo de cómo personas muy pobres están logrando hacer eso en un país como la India. Entonces, ten este, Felipe, muy bien. Este es otro de los libros. Acá está. Acá está. Listo. Este es uno de los autores, para mí, de los intelectuales más grandes que ha dado Latinoamérica, Andrés Oppenheimer. ¿Qué nos cuenta la India? La India ha tenido un ascenso económico. Y recuerde que es que sacar allá el 1% de la población son 1000 y pico de millones, son 1200 millones de habitantes. Entonces el 1% es un montón de gente. Y la educación allá es malísima, la educación pública es malísima. Mire lo que nos cuenta Andrés Oppenheimer cuando visitó allá. Dice, tenemos un sistema de escuelas públicas que el 25% de los maestros de las escuelas públicas no asisten a clase. Es decir, de cada 100 profesores, 25 no iban a dictar clase y no los podían echar. Y de ese 25% y el 50% de los que asistían no enseñaban. O sea, la mitad de los que se iban se sentaban y no dictaban clase. Imagínense un país así. Difícil, ¿no? La India tiene el porcentaje de ausentismo docente más alto después de Uganda. Y nadie puede hacer nada porque los maestros son inamovibles de su puesto. Entonces imagínense una educación pública tan mala como eso. Pero ¿qué hicieron las familias? Así sean las familias más pobres de la India. Se dieron cuenta que si seguían esperando que el gobierno los educara, pues no iban a poder salir. Y recuerden que por la historia milenaria de la India, es una sociedad muy estructurada, muy clasista, muy de casta. O sea, si usted nació en la casta arriba es y es difícil el ascenso social. Pero ellos se dieron cuenta que si seguían así, tenían una mala educación, no. ¿Qué pasó? Empezaron a buscar profesores, o lo que ellos llamaron escuelas privadas, que eran unas chocitas donde un profesor enseñaba y cobraba $2 y un tejitas y un par de mesas, de sillas, perdón, donde podían enseñarle a los alumnos. Entonces los padres, aún teniendo muy pocos recursos, empezaron a invertir en la educación privada. Tanto así, al principio el gobierno se resintió y dijo que no, pero al final aceptó eso y dijo, bueno, con que su alumno vaya y presente el examen al fin del año y si lo pasa, pues pasó de grado. Y ellos empezaron a tener eso. ¿Por qué lo hacían también? Porque esas escuelas privadas enseñaban en inglés, mientras las escuelas públicas enseñaban, pues la India tiene muchos idiomas por su extensa territorio. Entonces enseñaban el idioma de la provincia, pero el inglés, como sabemos, es el idioma de los negocios. Entonces ellos preferían invertir en la educación, así fueran la familia más pobre, para que su próxima generación tuviera una mejor oportunidad. Leamos un poquito. A diferencia de lo que ocurre en América Latina, las escuelas privadas en la India no son reductos de clase más pudiente, sino que son hasta en los villorros más pobres. Como calles de tierra, la gente manda a sus hijos a escuelas privadas, que muchas veces no son más que una choza prefabricada, con 3 habitaciones convertidas en aulas, sillas rejuntadas de varios lugares y pisos de tierra, y que por lo general cobran unos $2 por mes por alumno, $2 por mes. Según estimados del Centro para la Sociedad Civil, el 20% de los niños de la zona rural de la India y el 50% de los niños de las grandes urbes van a escuelas privadas. Y este porcentaje va en aumento todos los años. Todos los años va aumentando, porque los padres saben que la educación es lo que puede dar una mejor vida a sus hijos. Muy bien. ¿Qué
quiero leerles otro pedacito, espere que se me perdió. Acá. Uno visita cualquier aldea rural de la India y encuentra con escuelas privadas por doquier. Por lo general son casitas rústicas, con un cartel que la identifica con escuelas y que realmente tienen nombres presuntuosos y occidentales. Entonces, ¿a qué voy? Chévere que sigamos defendiendo la universidad pública, chévere que podamos seguir desarrollándola y defendiendo la universidad pública, pero lo mejor que podemos hacer si queremos apoyar a la educación es educarnos nosotros mismos. Si la India con $2 invirtieron allá y pudieron hacerlo, usted también mire con sus recursos económicos escasos cómo puede educarse, pero no espere a que el Estado lo eduque, porque las élites que manejan el país no van a querer que las personas se eduquen. Si uno realmente quiere apoyar la educación, lo que tiene que hacer es educarse y tener una lectura reflexiva, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Aumentar nuestros niveles de lectura. Colombia se lee, o un colombiano en promedio se lee 2 libros al año, 2 libros al año. Un español se lee 10, un finlandés se lee casi 50, o sea, casi un libro a la semana. Si queremos realmente apoyar a la educación pública, lo mejor que podemos hacer es aumentar nuestros niveles de lectura, pero una lectura crítica y analítica. Los invito a que revisen en el canal los 3 cuentos infantiles que hemos trabajado, Pinocho, Aladino y Alí Baba, y verán cómo desarrollamos esos candados que yo llamo candados literarios y que nos permiten tener una educación. Si permitimos que los políticos y las élites de este país nos eduquen o estén a cargo de nuestra educación, pues ellos nos van a dar educación de mala calidad para que no podamos progresar, ¿sí? Porque no quieren perder sus privilegios, ¿sí? Como le pasó a los comerciantes de Venecia. Entonces los invito a eso, a que tengamos una lectura crítica. Muy chévere que defendamos la educación, como dice el doctor y gran colombiano Ginás, hay que seguirla defendiendo, pero no podemos depender de los políticos, porque no nos van a educar, eso nos toca a cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces los invito a que mejoren su calidad de vida y que puedan aumentar sus niveles de lectura. Para terminar el video, quisiera que viniera aquí mi ayudante esta vez, aquí, mi querido sobrino Felipe. Hola. ¿Cómo estás, Felipe? Bien. ¿Cuántos libros te lees al año? Pues por ahí 3. ¿3? ¿Tu mamá y tu papá son buenos lectores o más bien como flojitos? No, les gusta mucho leer y así también aprendieron. Así Después también. del colegio siempre salen y leen. Perfecto. En la biblioteca. ¿Qué es el último libro que estás leyendo? Las brujas. ¿Las brujas? Sí. ¿Y te gusta? Muy bien. Bueno, entonces los invito a eso, a que tengamos una lectura crítica, a que tengamos y podamos defender la educación. Pero la mejor manera de defender la educación es que nosotros nos eduquemos. ¿Listo? Nos vemos. No olviden, la lectura cambia realidades. Cambios acertados producen realidades sorprendentes. Los invito y nos vemos en un nuevo video. Mil gracias.